Teresa Knorr es una convicta estadounidense que adquirió fama mundial debido a las múltiples torturas propinadas contra sus hijos, sobre todo a quienes asesinó. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100,000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Teresa Jimmy Frances Cross nació el 12 de marzo de 1946 en Sacramento, California, Estados Unidos. Hija de Swanee Gay y James Cross. Tuvo una hermana llamada Rosemary, siendo Teresa la segunda hija de la pareja. A su vez tuvo dos hermanastros, William y Clara, ambos del primer matrimonio de su madre. Ellos vivían en el seno de una familia de clase media. Su padre trabajaba en Sacramento como ayudante de quesería, mientras que su madre trabajaba en una empresa maderera local. Con la familia prosperando, se mudaron a una casa más grande en Rio Linda, California, a principios de la década de 1950. Sin embargo, su felicidad fue transitoria porque a finales de ese mismo año, su padre fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Obligado a abandonar su trabajo, se convirtió en una víctima de la depresión, y los niños tuvieron que soportar la peor parte de su ira. Por su parte, la madre fue quien sacó a los niños adelante, y se las arregló para solventar los gastos de la familia. Pero el 2 de marzo de 1961 colapsó repentinamente y murió de insuficiencia cardíaca congestiva en los brazos de Teresa cuando iban a la tienda. Teresa, a sus 15 años de edad, era extremadamente apegada a su madre, por lo que se vio profundamente afectada por esta pérdida y se sumió en una gran depresión. Con su padre incapaz de trabajar y su madre muerta, la casa familiar tuvo que ser vendida. La pérdida de seguridad hizo a Teresa aún más vulnerable, y rápidamente se enamoró y se casó a sus 16 años con un hombre llamado Clifford Sanders, quien era 5 años mayor que ella. Ella dejó la escuela secundaria y la pareja de recién casados se mudó a un apartamento de una habitación en el distrito de North Highlands, en California. A pesar de que el matrimonio se tensó muy pronto, para el 16 de julio de 1963 tuvieron su primer hijo, al que le dieron por nombre Howard Sanders. Este había traído la paz temporal. Para el año 1964, las peleas entre la pareja se tornaron constantes. Todo se le atribuía al carácter posesivo de Teresa y a los rumores de infidelidad de su esposo. Además, lo acusó de maltratarla físicamente. Aunque acudió a la policía por los supuestos maltratos, no quiso presentar cargos en contra de Sanders. Todo eso hizo que se deteriorara la relación de tal manera que él estaba por abandonarla. Para el 5 de julio de 1964, el día del cumpleaños de Sanders, la pareja tuvo una pelea amarga. Y cuando este intentó salir de casa diciendo que ya había tenido suficiente, Teresa no fue capaz de soportar eso. Y cegada por la ira, le propinó un disparo de rifle en el pecho, matándolo al instante. Agarré una escopeta para evitar que me golpeara y explotó, explicó Teresa a los agentes cuando acudieron al domicilio. En el juicio que se le realizó por la muerte de su esposo, se declaró inocente y señaló que actuó en defensa propia, porque su marido era violento y la maltrataba, algo que fue refutado por la familia de la víctima. En el juicio, su hermana incluso dijo: "Creo con todo mi corazón que Teresa Sanders planeó matar a mi hermano". En ese momento, Teresa tenía 18 años de edad y estaba embarazada de su segunda hija. Gracias a su defensa, pudo obtener una absolución. Su segunda hija, llamada Sheila Gay Sanders, nació en 1965. Después del nacimiento de Sheila, Teresa comenzó a beber más. Esta bebida tuvo lugar en bares locales donde conocería hombres. Una noche conoció a Estelle Thornsberry y rápidamente se mudó con él. Thornsberry pronto se dio cuenta de la pesadilla que era Teresa. Ella dejaba a sus hijos con él mientras salía de fiesta y bebía. Incluso permanecía fuera durante varios días sin volver a ver a sus hijos. Pronto, Thornsberry tuvo suficiente, y la gota que colmó el vaso fue que Teresa se acostó con su mejor amigo. Una vez que esta relación terminó, para el 9 de julio de 1966, Teresa se casó por segunda vez, esta vez con Robert Knorr, amigo de Thornsberry, con quien ya estaba teniendo una aventura y de quien adoptó su apellido. En ese momento, ella ya tenía 7 meses de embarazo, y en septiembre de 1966 nació Susan Marlene Knorr. Posteriormente, la pareja tuvo a William Knorr el 15 de septiembre de 1967 y Robert Knorr el 31 de diciembre de 1968.
Nuevamente, Teresa acusó constantemente a Robert Knorr de tener aventuras y a pesar de estar embarazada, se divorció el 3 de junio de 1970. Solo 2 meses después, nació su sexta y última descendencia, Teresa Marie Knorr, conocida como Terry. En 1971 fue su tercer matrimonio, con Ronald Pulliam, un trabajador ferroviario. Los mismos problemas que acribillaron la relación que tuvo con Thornsberry fue lo que terminó con este matrimonio también. Su último intento de matrimonio fue con un editor de la Unión de Sacramento llamado Chester Harris. Ellos se casaron en agosto de 1976 y en noviembre del mismo año se divorciaron. Ambas relaciones se desintegraron en cuestión de meses, debido a los celos de la mujer, su alcoholismo y la despreocupación por sus hijos. Para su cuarto divorcio, la mujer acababa de cumplir 30 años y sus problemas con el trago estaban fuera de control, por lo que empezaron a dejar consecuencias en su cuerpo. Durante estos años, Teresa se hundió en el alcoholismo, aumentó de peso y se volvió severamente irritable y abusiva con sus hijos. No satisfecha con torturarlos mentalmente, también comenzó a castigarlos físicamente. Incluso se convirtió en una especie de reclusa sin salir ni permitir visitas. Encontrándose sola y con 6 hijos, además de su adicción al licor, Teresa encontró en sus hijos el objeto y la excusa perfecta para descargar sobre ellos toda su rabia y frustración. Ella solía pasar el tiempo intimidando y amedrentando a sus 6 hijos, a quienes hacía sentar en el piso de la cocina y los hacía quedarse inmóviles mientras ella no paraba de mirarlos fijamente. Al menor movimiento, agarraba a sus hijos y les propinaba sendas palizas, y en algunas ocasiones los encerraba y les arrojaba cuchillos de cocina. En cierta ocasión tomó a su hija menor, Terry, y la amenazó con una pistola calibre 22, apuntando con su arma a la cabeza de la pequeña para asustarla. A partir de allí, Terry tuvo numerosas pesadillas a raíz de este suceso. Y es así como bajo este contexto vamos a los hechos. Producto de su estilo de vida sedentario y su mala alimentación, Teresa comenzó a engordar desmedidamente y culpó de esto a Susan, argumentando que estaba poseída por el diablo y le lanzaba hechizos para hacerla engordar. Ella, quien estaba celosa de la cercana relación que Susan había tenido con su último esposo, estaba convencida de que Chester Harris había convertido a Susan en una bruja. Como castigo, cocinaba grandes ollas de pasta con queso y grasa y obligaba a su hija a comer excesivamente para que engordara como ella. El ritual consistía en sentarla en el piso de la cocina, poner la olla ardiente sobre las piernas desnudas de Susan y supervisar que terminara con la olla entera. Un día, Susan escapó de casa y denunció a su madre ante la policía local, denunciando todo lo que su madre les hacía a ella y a sus hermanos. Pero Teresa alegó que eran mentiras, que su hija tenía problemas mentales y necesitaba de ayuda psiquiátrica. Al regresar a casa, Susan se encontró con su madre, que la tomó de su ropa, la llevó al comedor de la casa y la humilló frente a sus hijos e hijas. Esta le pidió a sus hijos, William y Robert, que la sostuvieran, y ella le asestó un golpe a Susan en el estómago con un guante de cuero que se turnaba con sus otros hijos, quienes eran forzados a participar en la golpiza. Después de la paliza, Susan fue amarrada a una de las camas y supervisada por sus hermanos para que no escapara. Y asimismo, era alimentada 2 veces al día hasta que finalmente se rindió. Teresa, convencida de que Susan no intentaría escapar de nuevo, decidió dejarla libre con la condición de que no saliera de su casa. En 1982, en un ataque de ira, Teresa le disparó a Susan con la pistola calibre 22 en el pecho. Como no quería que la policía se entrometiera, fue vendada con la bala todavía en el cuerpo y cuidada por sus hermanas Sheila y Terry hasta que finalmente se recuperó. En otro estallido, en julio de 1984, muy enojada, Teresa apuñaló a Susan con unas tijeras. Susan, quien no soportaba más los maltratos, le dijo a su madre que quería irse de esa casa. Y por muy extraño que parezca, Teresa aceptó. Pero puso una condición: la bala que seguía en la espalda de Susan tenía que desaparecer, ya que no quería que nadie pudiera acusarla. A la chica no le quedaba más remedio que aceptar. Tenía que salir de allí como fuera. Su madre le dio una gran cantidad de alcohol y pastillas, con lo que estaría drogada mucho tiempo. Los niños fueron obligados a ayudar en la operación. Teresa no paraba de gritar órdenes a su hijo de 15 años, Robert, para que tomara un cuchillo, hiciera un gran corte en la espalda de Susan y extrajera la bala. Tuvo que cortar una gran cantidad de tejido muscular y remover con los dedos en la herida para encontrarla. Las condiciones eran horribles, poco higiénicas e inexpertas. La niña había tenido mucha suerte de sobrevivir al disparo, pero era evidente que esa operación no podía salir bien.
Al día siguiente, Susan se despertó entre gritos con un dolor insoportable. Su madre le dio un montón de pastillas con antibióticos y antiinflamatorios, pero la infección y los daños eran demasiado grandes. Su piel y sus ojos se volvieron amarillos y perdió el control sobre sus propios intestinos. Al no soportar más los gritos de dolor de su hija, el 16 de julio de 1984, Teresa ató a Sus, le cerró la boca con cinta y ordenó a Robert y Bill que la metieran a ella y sus pertenencias en el auto. Condujeron varios kilómetros hasta salir de la ciudad hacia el sur en un puente en la autopista 89. Allí, arrojaron a Susan y sus pertenencias a la orilla del arroyo. Rociaron todo con gasolina y sin ningún remordimiento, les prendieron fuego. Un año después de aquel asesinato, Teresa, quien estaba desempleada y recibía asistencia estatal para aumentar los ingresos del hogar, obligó a Sheila, entonces de 20 años, a prostituirse. Teniendo miedo de correr con la misma suerte que su hermana, no tuvo más remedio que obedecer. Al principio, a Sheila le iba bien y podía traer dinero a la casa. Pero en mayo de 1985, los delirios de Teresa volvieron a aparecer. Y esta comenzó a hostigar a su hija al acusarla de estar embarazada y de haber supuestamente contraído una enfermedad venérea, lo cual Sheila negaba. Teresa, encolerizada, le propinó una paliza muy fuerte, la amarró de pies y manos y luego la encerró en un armario muy pequeño en el cual hacía demasiado calor. Además, obligó a sus hijos a vigilar la puerta y a no abrirla bajo ningún concepto. También tenía prohibido darle a Sheila de comer o de beber hasta que confesara. Sheila le dijo a Teresa lo que quería oír, pero aún así la mantuvo encerrada acusándola de mentir. El 21 de junio de 1985, 3 días después de que fue encerrada, hubo un fuerte golpe y silencio a partir de entonces. Pasaron otros 3 días antes de que se abriera la puerta y se encontrara su cuerpo descompuesto. Había muerto de desnutrición y deshidratación. El cadáver de Sheila comenzó a emanar un fuerte olor que se sentía por toda la casa, por lo que Teresa, teniendo miedo de verse implicada en el asesinato de su hija, le ordenó a sus otros hijos poner a Sheila en una caja de cartón. Luego, ellos mismos arrojaron el cuerpo cerca del aeropuerto Truckee en California. Aunque el cuerpo fue descubierto en unas pocas horas por un vecino de la zona, Elmer Barber, quien se topó con el cadáver y les avisó a las autoridades del condado de Nevada, la policía no pudo identificarla ni determinar la causa de la muerte, por el estado de descomposición en el que se encontraba. En un esfuerzo posterior para tratar de destruir cualquier evidencia que probara la muerte de Sheila, Teresa ordenó a su hija menor, Terry, a que le prendiera fuego a la casa. A pesar de que el incendio arrasó toda la vivienda por completo, lo único que no se quemó fue el armario donde había fallecido Sheila. Para el año 1991, cada uno de los hijos decidieron huir lejos de esa casa de los horrores. El mayor de los hermanos, Howard, abandonó la familia muchos años antes de todo lo ocurrido y jamás volvió a contactarse con ellos. William se mudó con su novia teniendo 24 años y Terry, a pesar de tener 16, utilizó la identificación de su hermana Sheila para pasar como mayor de edad y conseguirse otra vida. Por su parte, Robert, de 19 años, permaneció con su madre, pero desesperado por el hecho de que tuvieron que empezar prácticamente de cero, se metió a robar a un bar en Las Vegas y terminó matando a su propietario. Debido a eso, fue arrestado y posteriormente condenado a 16 años de prisión. Teresa, toda nerviosa por ese hecho, se mudó a Utah a partir de entonces. Después de escapar de su terrible madre, Terry le contó a su terapeuta, a un abogado y a la policía lo que les había sucedido a sus hermanas. Cada una de estas personas la descartó, creyendo que las historias eran falsas. Terry había estado tratando de denunciar los asesinatos a varias personas desde 1989. En 1993, Terry, quien ya no podía con la culpa de todo lo ocurrido, decidió acudir a la policía para denunciar a su madre. Aunque en Utah no la escucharon, sí lo hicieron en el programa de televisión llamado Los Más Buscados de Estados Unidos, quienes la pusieron en contacto con detectives en California. Terry contactó a la oficina del sheriff del condado de Nevada y les informó sobre el asesinato de Susan y Sheila. Ron Perea, el sargento de policía, entrevistó a Terry en persona y pronto los investigadores pudieron establecer hechos que no les dejaron dudas sobre la veracidad de la información de Terry. El 4 de noviembre de 1993, los investigadores presentaron denuncias de delitos graves contra Teresa, William y Robert. Mientras Robert fue encontrado en la cárcel del condado de Nevada, William fue arrestado en un tranquilo suburbio de Sacramento. Ambos se resistieron al interrogatorio inicialmente. Sin embargo, luego confesaron sobre su papel en los asesinatos de sus dos hermanas.
Mientras tanto, la policía localizó a Teresa Knorr el 10 de noviembre de 1993 en Salt Lake City, donde fue arrestada por conducir en estado de ebriedad 5 días antes. Teresa ya no se apellidaba Knorr, sino Cross, el de soltera, y se encontraba cuidando a la madre de su casero, una mujer de 86 años. Teresa Knorr fue acusada de asesinato, conspiración para asesinar, asesinato múltiple y asesinato por tortura, que podría haberle valido la pena de muerte. Si bien inicialmente se declaró inocente, cambió de opinión cuando se enteró que uno de sus hijos, Robert, había llegado a un acuerdo con la fiscalía y había consentido en testificar en su contra a cambio de una sentencia más leve. Una de las evidencias que se presentó fue el armario que no se quemó, donde gracias a eso se pudo comprobar que el incendio fue provocado para ocultar el asesinato. Terry durante varias horas relató los asesinatos de sus hermanas, explicó las torturas perpetradas a manos de su madre y dio la localización exacta de donde habían abandonado los cuerpos. Una vez encontrados los cuerpos, se le practicó la debida autopsia a Susan, donde determinaron que había desarrollado un tumor en uno de sus ovarios, así como varias hemorragias internas, producto del cruel trato que recibió. Además, se supo que aún estaba viva cuando fue quemada. Las dos víctimas pudieron luego ser finalmente identificadas. Por su parte, Teresa, no dispuesta a arriesgarse a una sentencia de muerte, cambió su declaración de culpabilidad el 17 de octubre de 1995 y fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas consecutivas, pudiendo ser elegible para la libertad condicional en el año 2027. Para ese entonces tendría 80 años. Durante el juicio, el magistrado calificó los crímenes de la torturadora de una insensibilidad más allá de lo creíble. Incluso su perfil criminal aparece en el llamado Índice de Maldad, una escala basada en las investigaciones del Dr. Michael Stone, donde describe a los peores asesinos y psicópatas de la historia. Según ese experto, las motivaciones que llevaron a matar a Teresa Knorr alcanzarían la categoría 22, la más alta contemplada, la de los psicópatas y torturadores. En cuanto a la detención de sus hijos, William y Robert, el primero fue puesto en libertad condicional y se le ordenó someterse a terapia, mientras que el segundo, todos los cargos contra él, excepto un cargo de conspiración en el asunto del asesinato de Sheila, fueron retirados. Recibió una sentencia de 3 años que se ejecutó simultáneamente con su sentencia de asesinato de 1991. En el 2016 le sentenciaron a 8 años de cárcel por distribución y posesión de pornografía infantil. Después del arresto de Teresa, la policía decidió reabrir el caso de asesinato de su hermana Rosemary Norris. Esta fue encontrada estrangulada en un callejón en el condado de Placer en 1983 después de ir de compras en Sacramento. La policía determinó más tarde que Teresa no estaba involucrada en la muerte. Después de salir de casa, Terry Knorr se casó 2 veces y finalmente se mudó a Sandy, Utah, donde vivió con su segundo marido. Trabajó como cajera en una tienda de comestibles en el mismo vecindario donde su madre también vivía y trabajaba antes de su arresto. Aparentemente, Teresa y Terry no sabían que vivían en la misma área y nunca se vieron. Terry Knorr murió en el año 2011 a los 41 años de insuficiencia cardíaca. Teresa, actualmente de 76 años, sigue cumpliendo su condena. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí dejo 2 videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. No olviden suscribirse para que así YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.